Saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy para dialogar sobre los grandes desafíos y oportunidades de la educación en el mundo y en Cuba en un momento en el que el futuro depende cada vez más de la manera en que formemos a las nuevas generaciones. Hoy me complace muchísimo conversar con un educador cubano, investigador, académico, el profesor Orlando Terré Camacho, quien es además miembro de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, sede que nos acoge para realizar esta entrevista. Bienvenido y gracias por compartir este tiempo con Cuba Visión Internacional. Valia, gracias a ti y por supuesto a todos los televidentes que hoy pueden apropiarse de este diálogo que intentaremos desde mi punto de vista que sea un diálogo ameno, efectivo y por supuesto que logre de alguna manera dinamizar los procesos reales del sistema educativo internacional y por supuesto cómo ellos repercuten en la educación cubana. Y un diálogo que hemos agendado hace mucho tiempo, teníamos previsto agendar hace mucho tiempo y finalmente hoy lo conseguimos. Entonces, bueno, todo momento es oportuno y este quizás ha sido el momento para que nos encontremos para dialogar de algo tan importante como es la educación de nuestra nación y por supuesto de nuestras naciones, hablando en términos plurales. Acudimos realmente a una crisis civilizatoria internacional. Un momento de crisis en las naciones, de desigualdad social, un mundo unipolar y por supuesto un desgaste de la materia humana, es decir, de los principios que realmente definen la humanidad, que atraviesa por guerras, atraviesa por cambios climáticos y por supuesto el gran desafío está ahí en cómo asumir este importante reto desde la mirada de la educación. Entonces, hablemos de educación y desarrollo global. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo valora usted el modelo educativo global actual en relación con las aspiraciones de las sociedades del siglo XXI? Bueno, el siglo XXI lamentablemente atraviesa por la desesperanza. Quizás este término desesperanzador nos ubica en un modelo reflexivo para pensar y por supuesto para transformar nuestras formas de pensar en una mirada donde la educación ocupa un lugar importante. Esta crisis civilizatoria, esta desigualdad social, esta desesperanza que nos ocupa en el siglo XXI, atraviesa también por el mal manejo de las economías y por la financiación que repercuten también en la educación de nuestras naciones. Lamentablemente, y por un informe reciente de la UNICEF, 288 millones de niños no asistirán a la escuela y se prevé que en el transcurso de estos 5 años que quedan para el cumplimiento de la Agenda 2030, 6 millones de niños sumados a esta no lleguen a tener una educación, por supuesto, un modelo educativo y mucho más no asistirán a la escuela. Es complicado el panorama que tenemos a propósito de la multicrisis que usted mencionaba que existe en este siglo XXI. Pero, ¿qué problemas urgentes debería resolver la educación para no quedar rezagada frente a las emergencias globales? Mira, analizar la educación en tiempos de crisis presupone de alguna manera pensar en problemas a resolver. Yo soy del criterio que más que detenernos a ver la problemática es buscar las soluciones a los posibles problemas. Toda barrera es una oportunidad y desde este ejercicio yo creo que trazando la mirada hacia qué se debiera hacer, yo he trazado en mi análisis de la educación 4 problemas básicos a resolver emergentes. El primero de ellos es transformar nuestra forma de pensar. Es decir, no podemos seguir pensando bajo condiciones que no nos ocupan. Es decir, hay que acoplarlo a las nuevas dimensiones del modelo actual internacional, no tan solo socioeconómico, sino también político. Otra de las problemáticas también transitan hacia el cambio, la transformación de la escuela vista desde el currículum, desde el diseño del currículum que prevalece en esa educación que es una aspiración para todos. Por lo tanto, un currículo abierto, un currículum flexible, un currículo que responda a las necesidades de los nuevos tiempos, creo que es una necesidad y por supuesto es un problema a resolver de manera emergente. Pudiéramos citar desde la isla, desde Cuba, cómo Cuba en su historia pedagógica, en su historia de la educación,
hoy transita por un tercer perfeccionamiento del sistema educativo nacional, y esto nos indica que no nos hemos quedado estáticos, sino es que hemos ido buscando ideas, hemos buscado los recursos que realmente den respuesta a las necesidades áulicas de nuestros estudiantes y, por supuesto, liderada por nuestros docentes. El tercer problema a resolver está desde la herramienta tecnológica, es decir, bajo qué condiciones nos movemos para enfrentarnos a este mundo del desarrollo tecnológico, a esto que se habla tanto de inteligencia. Inminente ese desarrollo. Inminente, no lo podemos negar, que tiene que ver con la inteligencia tecnológica y la inteligencia artificial. Bajo estas condiciones, dimensionar el papel del docente. Es decir, no solamente el recurso y la herramienta tecnológica podrá ocupar el sitio de nuestras aulas, de nuestros diseños prácticos educativos, sino también tenemos que preparar a nuestros docentes, a nuestros maestros, a quienes liderean la práctica dentro de nuestras escuelas y, por supuesto, en las aulas. Y por último, hay que establecer nuevamente que firmar un contrato social donde la escuela, la educación, responda a los intereses de nuestra familia. Históricamente, la escuela guardó a la familia, a sus hijos, a sus hijas, y asumió una tarea importante. Yo creo que hoy la educación no puede estar solamente manejada de la escuela. La escuela en solitario no puede seguir educando, por lo tanto, es necesario establecer un nexo escuela, familia, comunidad, que no quede en el eslogan, sino que se produzca realmente una necesidad de intercambio donde cada una de las partes colabore con esta necesidad. Cumpliendo, a mi juicio, estos 4 emergentes problemas a resolver, creo que estaríamos redefiniendo, resignificando esa educación que históricamente se acopló a sus tiempos. Y yo creo que en Cuba el ejercicio de la práctica educativa ha tenido justamente un lado a favor de nuestra historia. Es decir, es una educación que emancipa, es una educación que desarrolla y, por supuesto, una educación que por sobre todas las necesidades que se puedan tener, mira hacia la calidad del proceso, tanto docente como educativo. Pero antes de entrar a dialogar sobre las características del modelo educativo cubano, quiero que nos centremos a hablar sobre el papel del docente en el proceso educativo a raíz del informe reciente de la UNESCO. Y es qué competencias nuevas deben tener los docentes del siglo XXI más allá de la transmisión de conocimiento, y eso engloba también a los docentes del mundo. Sí, mira, yo soy un convencido de las convenciones, yo soy un convencido de los encuentros, de los diálogos serios y productivos para un mundo mejor, que desde mi condición es esperanzador y es posible. Recientemente, en la conferencia de la UNESCO celebrada en Santiago de Cuba, 44 millones suman el déficit de docentes en la región y, por supuesto, en el mundo. Y esto ya habla de una necesidad y también habla de una crisis en la demanda del docente que acude a nuestras prácticas. La docencia es compleja y la profesión de ser docente no únicamente radica en la vocación. Yo creo que transita hacia otras dimensiones. Yo creo que el simple hecho de tener vocación por dar clases, por impartir o compartir los conocimientos, no nos hace la mejor docencia ni al mejor docente. Yo creo que hay un compromiso que se dimensiona a partir de las necesidades que realmente son generadas desde estos procesos mancomunados, duales, entre el alumno que aprende, el estudiante que aprende y el maestro que guía, el maestro que acondiciona y, por supuesto, que toma un compromiso. Mirar a la docencia en el siglo XXI es mirar al docente capaz no únicamente de dar o impartir conocimiento, sino en convertirlo en un mediador de las zonas productivas del aprendizaje. De eso se aboga mucho en los modelos tecnológicos de avanzada, en la alfabetización avanzada, que propone, por supuesto, dimensionar el papel del maestro, el papel del docente, vista desde la mirada de la nueva generación. Yo creo que un modelo educativo, y si lo queremos estabilizar en esta temporalidad, en este tiempo, siglo XXI, tiene que acomodarse necesariamente a las nuevas condiciones socioeconómicas, pero también condiciones de la nueva generación. Y cómo las sociedades pudieran dignificar
a ese docente y a la labor que realiza? Mira, justamente se complementa en sus competencias profesionales, se cumplimenta en las habilidades que tiene que tener el docente de hoy a la hora de asumir ese compromiso social con la familia, con la escuela y también con la sociedad. Un docente de estos tiempos tiene que ser necesariamente creativo. Yo creo que eso es una dimensión de las competencias o habilidades profesionales a trabajar en estos tiempos del siglo XXI. Un docente creativo es un docente que innova, es un docente que constantemente investiga y desde el resultado de estas investigaciones genera procesos de creación y por supuesto creativos para la educación. Un docente de estos tiempos a nivel de competencias y habilidades tiene que ser proactivo, todo se le está indicado, es decir, no me corresponde o me corresponde. Yo creo que el docente de estos tiempos tiene que ser un docente comprometido, polifónico, desde la mirada de lo que tiene que hacer. Un docente de estos tiempos tiene que ser un docente que se adapte a las necesidades de sus alumnos, de sus familias, de su contexto y de su barrio, de su propio sistema, que es el ecosistema donde él habita y por supuesto tiene que ser transformador. Por lo tanto, manejar el tema de las competencias profesionales es gerenciar la necesidad de constantemente un perfeccionamiento profesional y docente. Es decir, que no se quede únicamente en el dador de clases, en el que mejor da la clase, sino el que transforma, en el que transforma su espacio áulico para hacer de ella un resultado o obtener de ella el resultado esperado. Solo así pudiéramos garantizar en el futuro que esta profesión sea una de las más respetadas en las sociedades contemporáneas y futuras. Sí, mira, a nivel internacional hay una subjetividad en relación con la profesión docente, con el maestro. Realmente para los países en vías de desarrollo, incluidos nuestros países latinoamericanos y Cuba, el docente no es el mejor que recibe resultados económicos a partir de su práctica, pero en eso no toma relevancia esta dimensión del docente. Yo creo que va más allá. Esta no es una profesión que se define en economías, no es una profesión que se define en cuánto tiene, es una profesión que valida o se valida desde el amor infinito, desde el compromiso que tiene con otros y con él. Y la garantía de futuro que ofrece. Y la garantía de esos futuros que necesariamente se tienen que implementar. Yo creo que hablar en el siglo XXI del rol o el papel de la docencia en la construcción de las nuevas generaciones justamente pone por delante el valor ético, que es, a mi juicio, el primer valor de la humanidad. Interesante todos esos temas que nos comparte el profesor Orlando Terre Camacho, pero le propongo continuar con otro de los tópicos que tenemos pactado en este diálogo sobre el modelo educativo cubano y sus compromisos, pero eso será luego de la pausa. En breve estamos de regreso. Y prometimos al regreso hablar del modelo educativo cubano y de sus compromisos. Profesor Orlando Terre Camacho, ¿qué distingue al modelo educativo cubano en su inserción internacional? Mira, Valia, como te comentaba, el modelo educativo cubano, lo que lo diferencia del resto de los modelos es que ha estado siempre al lado de la historia. Es un modelo que no se construyó de hoy para mañana, es un modelo que ha transitado de generación en generación y por supuesto ha puesto por delante una educación que es para todos y por el bien de todos. Una educación inclusiva. Sí, una educación que más que inclusiva no es segregadora, no es excluyente y que por supuesto pone al sujeto que aprende en el escenario de la buena práctica. Es esa que, sin entenderlo desde dimensiones teóricas,
lo ubica como el protagonista al cual hay que educar y, por supuesto, hay que desarrollar. Usted ha dicho que la educación no se debe adjetivar, porque debe estar inherente la inclusión dentro del proceso docente educativo. ¿Por qué usted reafirma, es categórico en esos términos? He defendido sobre todo la educación. Yo creo que la educación es inclusiva o no es educación. Yo creo que cuando usted organiza ideas que tengan que ver con los sistemas de educación comparada, una de las cosas que se dan en el modelo educativo cubano nacional es el modelo que atiende la diversidad dentro y fuera de la escuela. Y esa necesidad de atender la diversidad ya presupone que sea un modelo que atiende a la persona, que la identifica no solamente por lo que no hace o por su déficit, sino que establece la potencialidad, busca los recursos que tiene la persona para ubicarlo y, por supuesto, obtener el mejor de los resultados. Educar presupone una tarea organizada, educar es una tarea compleja, pero más que educar, yo creo que Cuba, a la hora de dimensionarla y compararla con otros sistemas educativos, lo que mejor ha hecho es la aspiración de una educación para todos, que en Cuba ha tenido el ejercicio de la buena práctica. ¿Cómo se expresa ese compromiso de Cuba con la educación como derecho humano y bien público en el escenario global actual? Mira, insertar el modelo educativo cubano es dimensionarla como un modelo social. Y desde la construcción social de la educación, esta ya presupone un hecho relevante en el que los resultados son eminentes. Es decir, hay una educación por derecho, hay una educación para todos y hay una educación que responde justamente a las necesidades nuestras, amén de las situaciones económicas y sociales por las que transitemos. Yo creo que iniciar el curso escolar ha sido una tarea relevante en estos momentos actuales, pero yo creo que más que nada ha resignificado el modelo de nuestra educación cubana, una educación que se distingue en el cuidado, en el visibilizar al otro, en trabajar con una población de niños y niñas en condiciones y situaciones de discapacidad, en no dejar a ninguna persona con discapacidad al margen de la vida y, por supuesto, a lo largo de la vida. Hay muchas cosas que hacer realmente, hay muchos recursos necesarios que la escuela necesita, hay muchas herramientas tecnológicas que tenemos que implementar, pero más que nada yo creo que eso se podría hacer desde la dimensión de la esperanza, desde la dimensión de lo que cada uno de nosotros vive y, por supuesto, de lo que queremos hacer, por nosotros y por los demás. Usted ha dicho que ha sido muy oportuna la aprobación del Código de la Niñez, las adolescencias y juventudes en este contexto en el que vive la sociedad cubana. Mira, hablando de la ley, yo creo que tardó mucho en presentarla, porque ya yo creo que Cuba, desde sus propios inicios del modelo social cubano, representó a sus infancias. De ahí es que cuando tuvimos la alegría de enarbolar el resultado de la ley, ya yo la consideraba oportuna en momentos necesarios, pero también que había atravesado por una historia. De ahí es que siempre me gusta tildar que el modelo educativo cubano está al lado de su historia. Y entonces, ¿por qué usted cree que es tan importante que la inclusión esté integrada de manera natural a esa enseñanza y ahora con ese Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes que está muy próximo ya a entrar en vigencia? Mira, yo creo que para que un modelo educativo sea realmente una respuesta a las necesidades sociales, tiene que implementar la zona del derecho. Yo creo que desde esa condición única pudiesen plantearse algunas observaciones y pudiéramos de ahí lograr lo que hasta hoy hemos venido logrando. Esa educación que intenta ser representativa para cada uno, que respeta sus zonas del desarrollo de cada niño en los procesos diferentes de enseñanza y que, por supuesto, lo posiciona y lo protagoniza. Mirar a nuestros niños desde el ángulo de la felicidad,
para mí es una de las mejores glorias que ha tenido y tendrá por siempre la educación de esta nación cubana. Muy bien. En todo el diálogo que hemos sostenido, usted ha hablado y ha mencionado mucho la palabra resignificar la educación. Y quiero que me diga, cuando hablamos de un nuevo modelo educativo desde el amor, ¿qué significa realmente y cómo puede hacerse tangible en las aulas, tanto cubanas como en las aulas del mundo? Mira, podrá faltar la tiza, nos podrá faltar el pupitre súper bien diseñado, nos podrá faltar incluso hasta el libro de texto, pero lo único que no podrá faltar en la escuela es la alegría, no podrá faltar la emocionalidad, no podrá faltar al docente que inspira y emociona, que comparte y que por supuesto guía y acompaña a sus estudiantes. Yo creo que la dimensión de la esperanza está ahí, en ver luces y no sombras, en definir y redefinir cuál realmente puede ser el logro que podamos tener con nuestras generaciones. Y cuando digo nuestras generaciones, se me ocurre pensar en las infancias, en los jóvenes, en los adolescentes, se me ocurre pensar en esa escuela abierta a la diversidad, se me ocurre pensar en la construcción de un modelo de alteridad constante, en el respeto del otro, se me ocurre pensar en el abrazo, se me ocurre pensar en las familias, se me ocurre pensar, por supuesto, en los líderes, en quienes nos educaron, en no olvidar nuestra historia, en no olvidar nuestras prácticas, en sabernos y ocuparnos de dónde venimos, quiénes fuimos y quiénes somos. Yo creo que ahí, en ese sentido, está la dimensión esperanzadora de cualquier tipo de educación y de cualquier sistema educativo. ¿Y qué valor le daría usted a la ética y a la formación en valores para resignificar esa educación de la que hemos estado hablando todo este tiempo? Soy un defensor que la ética es el principio mayor de la humanidad y en la medida que la pongamos por delante estamos defendiendo nuestra Cuba, estamos defendiendo nuestros principios humanos, estamos defendiendo nuestros propios derechos, por un lado. Y por el otro lado, resignificar que la escuela tiene que desde su autoridad, en la ubicación de los límites, saber a quién educa. Y yo creo que el principio mayor para la educación cubana está en definirnos, en sabernos y defender mi bandera, defender mi palma real, defender todos estos símbolos y por supuesto defender las glorias que al final se convierten en grandes victorias. Qué bonito todo eso que nos cuenta. Y yo quisiera ahora que en este momento de la entrevista nos remontáramos a unos años atrás, para que el profesor Terré nos cuente cómo nace esa pasión por la educación, cómo le nace esa vocación, por qué ese amor infinito por las infancias. Cuéntenos de ese infante que fue Orlando Terré Camacho y que hoy es un defensor de la educación y de los niños. Bueno, el maestro Orlando es un ciudadano de esta tierra nuestra, cubana. En muchas partes del mundo me preguntan de dónde soy y siempre he dicho que soy cubano y también soy universal, porque la misión del maestro no está únicamente en el territorio que ocupó su nacimiento, sino más allá. A mí me ha correspondido transitar por muchas tierras del mundo, he podido compartir mis saberes y puesto por delante siempre esta misión de ser maestro. Maestro, según los grandes lo han clasificado como el Evangelio vivo, y yo creo que ahí radica mi grandeza como educador, como maestro, del que siempre me sentiré orgulloso. ¿Siempre se visualizó en las aulas? Lo hice por naturalidad. Yo recuerdo que en mi pueblo, donde nací, Villa Clara, ¿no? Villa Clara, un pueblo llamado Calabazar de Sagua, donde nací, desde que era muy pequeño ya ocupaba el rol de maestro. Dice mi familia que siempre me ocupé de los excluidos de mi barrio y que siempre los acompañé a la escuela. Y recuerdo haber sido monitor de asignatura, haber suplido a docentes que no llegaron, y luego de ahí transité por el mundo de la generación que me tocó vivir y llegué a ser esto que soy. Y me integré al destacamento pedagógico
glorioso Manuel Ascunce Domenech, me formé en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, regresé y por supuesto ocupé un lugar dentro de la sublime profesión de amor, que es la educación especial, y de ahí hay constructos muy interesantes que validan mi labor como docente y como maestro. Y cuéntenos de ese niño Terré que siendo muy pequeño, de solo 7 años de edad, se atrevió a escribir una carta a la heroína Aide Santamaría, y que hoy esa carta se conserva en Casa de las Américas e incluso está publicada en uno de los libros recientes que ha emitido Casa de las Américas. Nada, uno siempre está ligado a su historia, y el modelo de Aide fue un modelo compartido desde mi infancia, porque Aide Santamaría nació en Encrucijada, es decir, un pueblo al lado de donde nací, y siempre la escuela acompañó a sus héroes, y yo soy un destinatario fiel a aquel momento. Y una de las heroínas vivas en aquel entonces era Aide, dirigía la Casa de las Américas, y la maestra pidió que escribieran cartas a las personalidades que quisieran, y en aquel entonces las cartas funcionaban, y yo escribí una carta humilde, sencilla, en la que le decía a Aide Santamaría que en los 20 años de Casa de las Américas yo quería haberle hecho un regalo, un libro, una obra de arte, pero que yo era un niño cubano. Aide me respondió esa carta, la conservo también, en la que me decía que si ella hubiese pensado así, no hubiese hecho la revolución, que lo que me deseaba era que fuera un hombre de futuro. Y bueno, ese hombre de futuro y de presente soy yo. Escribí esa carta, se conservó, la historia tiene eso, que muchas veces sale a la luz lo que en ella se hizo, y yo creo que ahí de alguna manera ya venía el pensamiento del maestro Terré, Orlando Terré Camacho, y ahí yo creo que la ciencia, la educación y el principio de ser cubano ha marcado mi existencia, y por supuesto hasta mis últimos días me acompañarán. Un lindo homenaje a la heroína en el centenario de su nacimiento. Entonces, para ya casi cerrar este diálogo que ha sido muy especial para el equipo de Cubavisión Internacional y para el programa Entrevista, quiero que nos diga qué aún le falta por hacer al maestro Orlando Terré Camacho. Me pones a pensar, pero casi tengo la respuesta porque siempre me lo he planteado. Me falta por dar mi mejor clase. Creo que todavía me quedan fuerzas, creo que me quedan todavía deseos de impartir esa clase que hasta hoy no he podido dar. Y la creatividad que brota por sus poros cada vez que hablamos de educación, cada vez que da una clase, cada vez que da una entrevista, se le nota esa pasión por la educación, y por supuesto que debe ser la mejor clase la que está por darse aún. Así será. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su deferencia, por toda esta explicación tan bonita, por estas visiones sobre la educación en el mundo y en Cuba. Así lo estamos despidiendo de este programa Entrevista. Un gusto haberlo tenido acá. Gracias, conmigo. Así estamos despidiendo el programa Entrevista de Cubavisión Internacional, pero usted manténgase, como siempre le digo, conectado con nuestras múltiples pantallas.